comprensión. Entonces, bueno, vamos a empezar la clase el día de hoy. Quería saber cómo me levantaron la manito las personas que ya enviaron el taller. Por favor, levanten la manito, los que ya lo enviaron. Vale. Listos. Bueno. Ok. Gracias. Ya pueden bajar la mano. Bueno, los demás, esperamos a ver si entonces el próximo viernes lo pueden enviar y para poder hacer la retroalimentación, la revisión de los ejercicios y la autoevaluación, ¿vale? Entonces esperemos a ver si el viernes ya tenemos los talleres completos y podemos continuar con la actividad de la autoevaluación. Si todos no me envían el taller, como les decía en la clase anterior, pues no es posible que hagamos pues, la resolución de los ejercicios y las pruebas, ¿no? Porque pues, ya no tendría sentido. Ok, bueno. Como yo ya sabía que esto iba a pasar, porque cuando las cosas no son obligatorias, pues las personas no hacen las cosas, ¿cierto? Siempre las hacemos por obligación. Entonces, pues bueno, ya tenía preparado algo para hoy. Entonces, bueno, les voy a compartir la pantalla y vamos a comenzar. Vamos a hablar el día de hoy de, o vamos a seguir hablando mejor, de sistemas donde no ocurren reacciones químicas, pero vamos a entrar a la parte de unidades múltiples, ¿ok? Vamos a empezar a tratar entonces los ejercicios que tienen que ver con unidades múltiples. El día de hoy, bueno, vamos a hacer un ejercicio sencillo, pero me voy a detener en ciertos aspectos de cómo construir la tabla de grados de libertad para las unidades múltiples, qué debemos contar, qué no se debe contar, qué se puede sumar, qué no se puede sumar, etcétera, etcétera, ¿no? Y qué información nos da una tabla de grados de libertad en unidades múltiples que es bastante interesante. Bueno, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, para entrar en contexto, bueno, en un proceso químico, o mejor, un proceso químico generalmente está formado por más de 2 unidades, ¿no? Eso es lo más común. No existen en la industria procesos de una sola unidad, ¿no? Lo que pasa es que nosotros empezamos a analizarlos en una sola unidad para facilitar las cosas, ¿no? Como que comprimimos todo el proceso en una sola unidad como para empezar a entenderlo y cómo se podría hacer, ¿no? Pero en la industria es inevitable tener más de una unidad, ¿no? Podemos tener 15, 20, 30 unidades interconectadas y pues esa es la forma en que se llevan a cabo los procesos químicos, ¿no? Entonces, pues la necesidad de conocer cómo se analiza un proceso de unidades múltiples, pues es bastante alta, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a empezar a hacer. Seguimos hablando de unidades sin reacción química y, bueno, en un proceso químico generalmente el corazón del proceso es un reactor. Generalmente el corazón de todo proceso es donde ocurre la reacción química. Y alrededor de esa reacción química o alrededor de esa unidad de reacción que es un reactor, están los procesos sin reacción química, ¿no? Entonces, antes de que ocurra la reacción, generalmente necesitamos mezclar, generalmente necesitamos derivar ciertas corrientes, generalmente necesitamos acondicionar la materia prima para ingresarla al reactor y eso se hace mediante unidades sin reacción química, ¿no? Y posterior a la reacción, entonces, generalmente necesitamos separar los productos de la reacción. Entonces, nuevamente entran a jugar las unidades sin reacción química, ¿no? Entonces, digamos que aunque las unidades sin reacción química no son el centro de un proceso químico, sino son las unidades reaccionantes, pues sí son muy importantes dentro de los procesos químicos y eso es lo que vamos a empezar a analizar el día de hoy. ¿Listo? Bien, lo que les propongo es lo siguiente. Este es un ejercicio, obviamente, que está en el libro de Ricletis,
Y el ejercicio nos da el diagrama de flujo. ¿Okay? El ejercicio tiene el diagrama de flujo. Pero lo que vamos a hacer nosotros es a tratar de construirlo nuevamente. ¿Okay? Y nos vamos a dar cuenta de algo, pues que lo vamos a hacer ahorita, ¿no? Pero entonces vamos a intentar hacer el diagrama de flujo para este proceso. ¿Listo? Entonces, a ver, déjenme ver si puedo agrandar un poquito la letra o lo ven bien así. A ver, así está mejor. ¿Se ve bien? Muchachos, ¿sí? Sí, señor. Gracias, muy amable. Listo. Bueno, entonces vamos a comenzar. Dice, considere un tren de separación formado por dos columnas de destinación, ¿no? Entonces, inmediatamente en el enunciado ya sabemos que son unidades múltiples. Considere un tren de separación formado por dos columnas de destinación. Entonces vamos a dibujar esas dos columnas. ¿Ok? Vamos a dibujarlas. Voy a dibujar dos columnas de destilación en serie. Sería. ¿Ok? Que operen en serie. ¿Listo? Ok. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. ¿Listo? Para no demorarme, la voy a duplicar simplemente. Y listo. Ahí la tengo. La voy a dejar ahí. Ahí están mis dos unidades. Entonces a esta la voy a llamar la unidad de procesamiento 1 y esta es la unidad 2, ¿no? ¿Qué tipo de unidades son? Son columnas de destilación, según lo que dice acá el enunciado. ¿Ok? Entonces tengo un tren de dos columnas de destilación que se han diseñado para separar una mezcla de benceno, tolueno y xileno. Esa sería mi corriente de alimentación. Entonces a ese proceso yo le voy a alimentar, ¿cierto? Una corriente que voy a llamar la corriente número 1, que contiene benceno, tolueno y xileno. ¿Ok? Esos van a ser los componentes de la mezcla. Ok. Entonces dice que se ha diseñado para separar una mezcla de benceno, tolueno y xileno en tres corrientes. Entonces la idea es que esta corriente de alimentación la vamos a fragmentar o la vamos a separar en tres corrientes. ¿Ok? ¿Cuáles serían esas tres corrientes? ¿O qué es lo que esperamos nosotros? Pues que una corriente salga por la parte superior de la primera columna de destilación, ¿cierto? ¿Ok? Y para poder interconectar la torre 1 con la torre 2, generalmente lo que se hace, generalmente, no siempre, es que el residuo de la primera torre de destilación, el residuo de la primera torre de destilación, se usa como alimento de la segunda torre de destilación. ¿Ok? Eso es lo que normalmente se hace. Entonces, esta corriente sirve de alimento de la segunda unidad y obviamente vamos a obtener o esperamos obtener otra corriente de destilado que sería de la unidad 2 y una corriente de residuo de la unidad 2. ¿Listo? Entonces, las tres corrientes de las que habla el problema, dice, para separar una mezcla de benceno, tolueno y xileno en tres corrientes. Esas tres corrientes son el destilado de la primera unidad, el destilado de la segunda unidad y el residuo de la segunda unidad. Esas son las tres corrientes de producto. ¿Ok? Esta corriente que está acá, uniendo la unidad 1 con la unidad 2, se llama corriente intermedia. ¿Ok? Y conecta pues a las dos unidades. Se denomina así, corriente intermedia. Bueno, a esta le voy a colocar el nombre de corriente 2, a esta corriente 3, corriente 4 y corriente 5. Okay. Entonces voy a alimentar benceno, tolueno y xileno y voy a tratar de obtener tres corrientes. ¿Listo? Dice, las tres, tres corrientes, cada una con uno de los tres componentes en composición predominante. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que vamos a obtener mezclas de esos compuestos, pero en cada una de esas corrientes vamos a tener uno de los compuestos con composición predominante.
¿qué esperaría yo según el conocimiento que tengo de destilación, ¿no? Tengo benceno, tengo tolueno y tengo sileno, ¿ok? Entonces, de esos tres, pues el benceno es el que tiene el menor punto de ebullición. Esperaría es que en esta corriente de cantidad de benceno que haya sea predominante, es decir, sea del 80%, sea del 90%, ¿sí? Una concentración bastante alta, predominante. En la segunda de destilado, como el tolueno es el componente que tiene el punto de ebullición intermedio, entonces esperaría que la mayor composición de tolueno esté en la corriente 4 y la mayor composición de sileno, que es el elemento o el compuesto más pesado de la mezcla, pues se encuentre en el fondo, en la corriente de fondos de la unidad número 2, ¿no? Eso es más o menos lo que yo esperaría según lo que dice el enunciado. Dice, cada una con uno de los tres componentes en composición predominante, ¿no? Cada corriente va a tener uno de los componentes en composición predominante. Dice, la figura 2.19 muestra el diagrama del sistema con los componentes que contiene cada corriente, ¿no? Entonces, fíjese que cuando me dicen, la figura muestra los componentes de cada corriente, ya me está especificando información que generalmente no va a estar en el texto, ¿no? En la descripción del problema. Entonces, hay ejercicios donde en el enunciado hay cierta información y la información que hace falta no la presentan en el diagrama. ¿Listo? Lo que yo les propongo es que tratemos de construir el diagrama de flujo, hacemos los grados de libertad y miramos a ver si esas suposiciones que nosotros hicimos están correctas o no. ¿Vale? Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces dice, dado un flujo de alimentación de 1000, aquí le voy a cambiar la unidad, ya le voy a decir por qué, 1000 libras mol hora, esa es una unidad, ¿no? La libra mol es una unidad, así como el gramo mol es una unidad, entonces la libra mol es una unidad. Entonces dice, dado un flujo de alimentación de 1000 libras mol hora de una mezcla que contiene 20% de benceno, 30 de tolueno y el resto de sileno, todos porcentajes en mol, ¿ok? Entonces fíjese que aquí me daban un flujo másico, entonces para no ponerme a transformar las composiciones molares a másicas, voy a decir mejor que eso es mol, ¿no? Simplemente. Eso no siempre se puede hacer, ¿no? Es porque para facilitarlo en este caso y que no haya tanta información que no es importante en este momento, ¿no? En este momento es importante cómo vamos a construir el diagrama de flujo y los grados de libertad para una unidad o para un proceso que tiene unidades múltiples. Entonces, bueno, lo voy a cambiar simplemente por conveniencia. Entonces, ¿qué tengo? Bueno, voy a alimentar 20% de benceno, 30% de tolueno, dice, y el resto de sileno, el resto, ¿no? El resto. Entonces, 30 y 20, 50, si ustedes quieren, podemos colocar acá 50, ¿no? Porque dice, y el resto, bueno, sabemos que la suma debe dar 100. Ahí está. Dice, en la primera unidad, la primera torre de destilación, se obtiene un producto de fondos, es decir, la corriente 3. Una corriente de fondos con 2.5% de benceno y 35% de tolueno. Entonces voy a colocarlo por acá, 2.5% y 35%. ¿De quién? De benceno y de tolueno. Eso es lo que me dice. En la primera unidad se obtiene un producto de fondos con 2.5% de benceno y 35% de tolueno, coma, y un producto destilado del 8% de benceno y 72% de tolueno en la segunda unidad. ¿Ok? Entonces eso hace referencia a la corriente número 4. Entonces en la corriente número 4 voy a tener benceno 8% y tolueno 72%. Entonces voy a colocarlo por acá. Listo. Ahí está. Dice, determinar la cantidad de material que procesará cada unidad, es decir, los flujos.
y la manera en que se dividirá este material entre las corrientes de salida. La figura 220, otra vez mire, me manda a otra figura, muestra el proceso con sus variables y composiciones especificadas, ¿no? Entonces, parte de la información está en el enunciado y otra parte está en el diagrama, ¿listo? Pero vamos a ver si nosotros podemos completar esta información y luego lo comparamos con el que da el libro a ver si podemos, ¿no? Si le pegamos, como dice, si acertamos en esa parte. ¿Listo? ¿Qué nos hace falta entonces? ¿Qué dicen ustedes? Nos hace falta completar la corriente 2 y la corriente 5. ¿Qué colocamos? ¿Qué se les ocurre? A ver, voy a empezar con Valentina Lazo. Valentina, ¿qué se te ocurre que podemos colocar en la corriente número 2? ¿Qué componentes crees tú que hay ahí? Todos, profe, ¿no? ¿Todos? Bueno, podría ser. Pues yo pienso que solamente hay benceno y tolueno, pero en mayor cantidad del benceno. ¿Por qué, Tania? ¿Por qué solo benceno y tolueno? Que el sileno es muy pesado. ¿Será? ¿El sileno es muy pesado? Bueno, vamos a verlo. ¿Listo? Ese es un buen punto. A ver, ¿quién sabe cuál es la fórmula química del benceno? Fórmula química del benceno. C6H6. C6H6, muy bien. ¿Cuál es la estructura química del benceno? ¿Cómo lo dibujo? Si me dicen dibuje al benceno. Un hexágono. Un hexágono, muy bien. ¿Qué hay en cada vértice de este hexágono? Carbonos, ¿no? ¿Cómo están unidos los carbonos? Pues mediante un enlace, ¿cierto? Covalente, sencillo, por ahora. Listo. Ahí están los 6 carbonos. ¿Dónde coloco los 6 hidrógenos? Muchachos. Los carbonos, pero intercalados, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Uno sí, uno no. O sea, un carbono sí tiene hidrógeno y el otro no. No, todos los carbonos tienen hidrógeno. Ustedes ya vieron química 3, ¿no? Química orgánica. Bueno. Listo. ¿Cuántos enlaces tiene el carbono? ¿Cuántos enlaces puede formar el carbono? Máximo 4. Máximo 4 y aquí tiene 3, ¿no? Entonces, para que sea estable, entonces voy a colocar un enlace doble aquí, voy a colocar un enlace doble aquí y voy a colocar un enlace doble aquí, ¿no? Y ahí están los 4 enlaces para cada carbono. ¿Listo? Ese se llama benceno. Ese es el señor benceno. ¿Listo? Ok, vamos a ver lo que dice Tania, si es verdad o no. Ok. ¿Qué diferencia tiene el benceno del tolueno? ¿Quién sabe? ¿Qué diferencia hay? Los escucho. La cantidad de carbonos. ¿La cantidad de carbonos? No. O sí, bueno, sí, en realidad sí, tiene más carbonos. Pero en esencia, en la estructura, Luis, ¿qué cambio? En vez de un hidrógeno, voy a colocar un grupo metil. ¿Cierto que sí? Un CH3. Y eso se llama tolueno. ¿Ok? ¿Y cómo dibujo el sileno? Otro grupo. ¿Qué diferencia hay? ¿Señor? ¿Con dos grupos metilos? Con otro grupo metilo, ¿cierto? ¿Dónde lo coloco? En la punta abajo. ¿Será? ¿Tiene que ser No, ahí? en la... o sea, que separado dos carbonos. De 2 carbonos, sí. ¿Tiene que ser ahí? ¿O lo puedo colocar aquí a este lado, a este lado? Tiene varias formas de colocar el carbono. Hay varias formas, del metilo sí, que digo. bueno. Claro, este es el para, ¿cierto? Bueno, no importa. Ahí está el sileno. Vamos a ver si lo que dice Tania es verdad. ¿Ustedes creen que estas 3 estructuras tienen puntos de ebullición muy diferentes? ¿Será que tienen propiedades muy diferentes? No, profe, la verdad. ¿Cierto que no? Fue muy parecido. Son muy parecidos, y como son muy parecidos químicamente,
lo que esperamos es que sus puntos de ebullición sean muy parecidos, ¿sí? Obviamente tienen diferentes puntos de ebullición, porque no existen dos compuestos diferentes con un mismo punto de ebullición, no existen en la naturaleza, ¿no? Cada sustancia tiene su propio punto de ebullición, ¿no? Pero sí son muy cercanos, ¿no? Son muy cercanos, ¿ok? Entonces, Tania me dice, no, aquí no hay sileno porque es que el sileno es muy pesado y por ahí no sale. Entonces yo le digo, Tania, esos tres compuestos son de la misma familia, el benceno, el tolueno y el sileno son hermanos, tienen puntos de ebullición muy semejantes. Entonces, pues podría ser que haya sileno aquí, como puede que no. ¿Eso de qué dependería, muchachos? ¿Ustedes qué creen? La ¿De qué eficiencia del puede proceso. depender eso? Perdón, Luis, no, lo interrumpí, no lo escuché. No sé, tal vez la eficiencia del proceso. De la eficiencia del proceso. ¿Y cómo modificamos la eficiencia del proceso? ¿Cómo podemos manipular la eficiencia de un proceso? En algunos procesos lo que hacen es recircular el destilado. Sí, recircular. Bueno, en realidad todas las torres de destilación tienen recirculación, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero los procesos se controlan, se manipulan mediante las variables de proceso. ¿Cuáles son las variables de proceso? La presión y la temperatura, ¿ok? Entonces, dependiendo de cómo sea la presión de esta unidad, si es una presión al vacío o si es una presión atmosférica, ¿ok? ¿Cuál sea la temperatura a la que opere cada plato de la torre? ¿Cuál sea el flujo, ¿cierto? Entonces, uno podría, de alguna manera, modificar la eficiencia del proceso. Entonces, ya tiene que ver con las variables de operación, ¿no? ¿Cómo controlo yo el proceso? ¿Cómo lo manipulo? Pues eso me va a dar la eficiencia. Eso ustedes lo van a ver en control de procesos, ¿no? Que si recirculo más o recirculo menos, pues eso va a afectar el proceso. Que si tengo un controlador P y D o un controlador P, eso va a afectar el proceso. Entonces hay muchas variables que están jugando dentro de la operación. Entonces, bueno, eso ya lo determinan las variables de proceso. Una muy importante, la presión de la unidad, ¿ok? Una muy importante, la presión de la unidad. Depende de cómo opere o cuál sea la presión a la cual opere la unidad, pues así va a cambiar la eficiencia. Entonces, bueno, esas son otras cosas que yo puedo hacer que ustedes todavía no conocen, evidentemente, porque les hace falta ver bastantes cosas en la carrera. Este es como el primer acercamiento y solo estamos hablando de masa, ¿no? ¿Cómo distribuyo la masa del benceno, del tolueno y el sileno a lo largo de esta columna de destilación o de este tren de destilación, ¿no? Entonces, bueno, todavía nos hace falta bastantes cosas, pero bueno, yo lo podría hacer. Yo podría hacer que una unidad opere mejor o peor, ¿no? Modificar su eficiencia, optimizar su operación. Eso se puede hacer. Ok, entonces, bueno, desde el punto de vista químico, ¿ustedes esperarían que solo haya benceno y tolueno o que haya benceno, tolueno y sileno? ¿Ustedes esperarían que estén las tres o que solo hayan dos de las tres? Ahí dependería de la temperatura a la que decidiéramos trabajar y la presión a la que Sí, pero decidiéramos trabajar. no la conocemos, Dan. Solo estamos en Como la estequiometría. conocemos, sí habría sileno, pero en muy poca cantidad, porque la mayor cantidad estaría en la parte del residuo de la corriente 3, ¿no? Sí, puede ser. Si sabemos la temperatura, bueno, cuando vean operaciones unitarias, ustedes van a ver que uno puede saber muchas cosas de la eficiencia de una torre de destilación, pero no la sabemos. Entonces nos toca solo con las herramientas que tenemos ahora, ¿no? Las herramientas que tenemos ahora es el enunciado, solo el enunciado, que no me dice nada de la corriente 2, y otra que yo tengo es el conocimiento de los compuestos. Yo sé que es benceno, tolueno y sileno, que son de la misma familia, que son hermanos, que tienen puntos de ebullición muy cercanos. ¿Qué esperaría yo solamente con ese conocimiento? Que sí o que no haya sileno ahí. ¿Qué harían ustedes si se enfrentan a un problema de estos? Profe, Karim. esto es que no me acuerdo de un ejercicio que hicimos como al principio, que nosotros no sabíamos si ese compuesto pues estaba en ese flujo, en esa corriente. Entonces nosotros lo colocábamos y ya el balance nos daba como la respuesta, si nos daba 0 o si sí había. Entonces, si no,
supiéramos, pues lo colocaríamos y el balance nos dará. Exactamente. Exactamente. Esa es la forma de hacerlo, muchachos. Si yo no sé, si no tengo certeza de que haya sileno o no, yo lo coloco por seguridad, ¿no? Por seguridad lo voy a colocar. Listo. En la corriente 3, ¿será que hay sileno? ¿Tenemos duda de que haya sileno o no? No, porque Ahí con los porcentajes que tenemos todavía no somos el 100%, entonces tocaría agregar el sileno. Ahí hay, fijo hay, ¿no? Porque la suma no da el 100%. La misma razón para que haya sileno en la corriente 4, ¿no? La suma de las composiciones no da 100, entonces segurísimo que ahí hay sileno. Eso no nos cabe la menor duda. ¿Y en la corriente 5 qué colocamos? Mejor es colocar los 3 componentes por seguridad. Vamos a colocar los 3 componentes por seguridad. Aquí segurísimo debe haber sileno, por lo que decía Karim. La corriente 5 debe ser la corriente donde el sileno, su composición de sileno es predominante, ¿no? Muy seguramente hay tolueno y tal vez haya benceno. Tal vez, ¿no? No sabemos, el ejercicio no nos lo dice en el enunciado, por eso les digo, vamos a ver el gráfico a ver si le acertamos o no, ¿ok? Pero segurísimo sileno hay en la corriente 3 y segurísimo hay sileno en la corriente 4, eso está seguro, ¿ok? Entonces, una herramienta que me permite saber de pronto esas dudas que yo tengo ahí es la construcción de los grados de libertad, ¿ok? Entonces, los grados de libertad me van a permitir de alguna manera, decidir si ciertos compuestos están en el proceso o no. ¿Listo? Entonces vamos a construir nuestros grados de libertad. ¿Listo? Entonces, para poder construir los grados de libertad en unidades múltiples, tenemos que hacer una tabla. Ya no solamente es una columnita, sino que son varias columnas, ¿no? Entonces, en la primera columna, pues vamos a colocar las cosas que nosotros contamos, es decir, el número de variables independientes, el número de balances independientes, el número de composiciones independientes especificadas, los flujos que me especifiquen y las relaciones adicionales. ¿Ok? Y ahora, adicional a eso, nosotros tenemos que hacer grados de libertad para cada unidad que conforme el proceso, ¿ok? Para cada unidad que conforme el proceso es necesario hacer grados de libertad. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos balances de masa para el proceso, no, sino que el proceso lo analizamos individualmente con cada unidad. Es decir, si yo quiero saber cómo se comporta todo el proceso, primero necesito analizar la unidad 1 y luego analizar la unidad 2, ¿sí? Yo no le hago balance a todo el proceso, no, sino primero me ubico en la unidad 1, hago mis balances de masa, encuentro lo que tenga que encontrar y luego voy a la unidad 2 y hago lo mismo. Entonces, en ese orden de ideas, yo tengo que hacer grados de libertad para la torre de destilación 1 y también para la torre de destilación 2, ¿ok? Por separado, porque esa es la forma en que lo vamos a resolver. Balances en la unidad 1 y luego balances en la unidad 2. Ahora, la unidad 1 y la unidad 2 están interconectadas mediante la corriente 3. Entonces, yo tengo que hacer grados de libertad para algo que nosotros denominamos el proceso, ¿no? ¿Por qué el proceso? Pues porque el proceso como tal está formado por las dos unidades. Y las dos unidades están colocadas en serie. Entonces, la suma de los dos procesos, de las dos unidades, perdón, es lo que yo denomino el proceso. ¿Ok? Entonces tengo que hacer grados de libertad para el proceso. Y por último, yo tengo algo que es como un comodín y que se llama la unidad global. La voy a colocar aquí de otro color porque es un comodín. ¿Cómo así que es un comodín? Sí, porque esa unidad global yo la voy a poder utilizar a veces, si me conviene, ¿cierto? La voy a poder utilizar. Si no es necesario, pues no la utilizo. Entonces es algo optativo, es algo optativo. Puede que la pueda usar o no, pero sin embargo,
me acostumbro a hacer grados de libertad para saber si esa unidad global me da información o me puede ayudar a resolver el problema. ¿Listo? ¿Cuál sería la unidad global? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál sería la unidad global? ¿O a qué llamo yo proceso global? A mí se me ocurre que es el proceso en el que no se involucran las corrientes internas, sino que como que tomamos todas las dos unidades como una especie de unidad única. Ajá, es exactamente eso. Lo que vamos a hacer es a visualizar el proceso como lo hacíamos antes. ¿Cómo lo hacíamos antes? Como si fuese una sola unidad, ¿cierto? Esa es la unidad global. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues simplemente yo voy a pasar unas líneas punteadas para escoger mi unidad global, ¿no? ¿Qué debe tener mi unidad global? Mi unidad global debe tener las corrientes que entran y salen del proceso, ¿ok? Las corrientes que entran y salen del proceso. Y como dice Dana, las corrientes intermedias no se tienen en cuenta en la unidad global, ¿no? Entonces me voy a imaginar que esas dos unidades son una sola, es un solo proceso. Entonces voy a dibujar una torre de destilación que represente la unidad global. ¿Listo? Que represente la unidad global. Perdónenme que me quede un poquito feo, pero ahí está. Ok. Listo. Y esa unidad global, entonces yo voy a alimentar las corrientes que estén involucradas en esa unidad global. ¿Cuáles son? Son aquellas corrientes que corten con las líneas punteadas. ¿Ok? ¿Cómo es que llamamos esas líneas punteadas? Fronteras. Las fronteras, ¿no? Esas son las fronteras de mi sistema. Entonces, las líneas punteadas cortan la corriente 1, entonces ahí la dibujo, cortan la corriente 2, listo, ahí va la 2, cortan la corriente 4, entonces la voy a poner por aquí, y cortan la corriente 5. Entonces, primera cosa de las unidades múltiples. En una unidad global, este es el proceso como si lo viéramos en una sola unidad, en una sola cajita, ¿no? En los procesos globales o en las unidades globales no se tienen en cuenta las corrientes intermedias o las corrientes que unen a dos equipos, ¿ok? No se tienen en cuenta. Y esa es mi unidad global. Listo, eso es todo. Entonces, yo voy a poder resolver el problema haciendo balances alrededor de la unidad 1, haciendo balances en la unidad 2 o haciendo balances en la unidad global, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahorita, cómo se hace. Ok, por ahora vamos a resolver, a construir el diagrama, la tabla de grados de libertad, ¿no? Lo voy a dejar por aquí para hacerlo ahorita. Listo, vamos a empezar. Entonces voy con, a ver, Andrés Rangel. Andrés, vamos a construir los grados de libertad para la unidad 1. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas variables tenemos en la unidad 1? ¿Cuántas variables? Andrés Rangel. Andrés. Jonathan, Córdoba. Ah, ya está. Andrés, ¿cuántas serían? Variables. Jonathan, ¿cuántas variables tenemos en ese sistema? En la unidad 1. La unidad 1, ¿Sí? 9. 9, muy bien. Hay 9. 3 por cada corriente, ¿no? Flujo parcial de benceno, de tolueno y de sileno en la corriente 1. Flujo parcial de benceno, tolueno y sileno en la corriente 2. Flujo parcial de benceno en la corriente 3. 3, 6, 9. Listo. Perfecto. Jonathan, ¿cuántos balances independientes puedo hacer alrededor de la unidad 1? 3. 3, muy bien. 1 por cada componente. Un balance de benceno, 1 de tolueno y 1 de sileno. Independientes. ¿Cuántas composiciones me especifican en la unidad 1? 5. 5. ¿Qué dicen? No, solo No, porque ¿Son? tienen que ser las independientes. Tienen que ser las independientes. Son 4.
De estas tres, Jonathan, solamente dos son independientes, ¿ok? Solo dos independientes y la tercera ya es dependiente. Lo mismo hubiésemos podido hacer acá, ¿no? Lo mismo hubiésemos podido hacer acá. 35 más 2.5 me da 37.5, eso me da el restante como 62,5, ¿será? No, Sí, me señor. pasé. ¿Sí? 9, no, sí, Pero, está bien. ¿no? Es que este es Sí. 2.5. 62, 65, 70, sí, ahí está bien. 62.5. Entonces, si yo hubiese colocado 62.5, igualmente esta composición es dependiente, ¿no? Entonces, recuerden, si yo tengo una corriente con 3 componentes, solamente 2 composiciones de esa corriente son independientes y la tercera es dependiente, ¿no? ¿Cuántos flujos me especifican? Ay, yo no lo escribí, ¿no? Pero me están dando N1, Uno, que sí. vale 1000 libras mol hora, ¿no? Entonces ese es el flujo que me están especificando, un flujo. ¿Hay relaciones adicionales, Jonathan? No, señor. No, listo. ¿Cuánto nos dan los grados de libertad? Sumamos y nos da 1. Uno. 1. Listo, perfecto. Ok. Listo, voy con María Isabel. María Isabel, ¿estás por ahí? María Isabel Duarte. Bueno, María Isabel Granados, entonces ayúdame tú porque María Isabel Duarte no está. María Isabel Granados. María Isabel, vamos a la unidad 2. ¿Cuántas variables tendríamos en la unidad 2? 9 también, muy bien. ¿Cuántos balances? Muy bien. ¿Composiciones? 4 también. 2 en la corriente 3, 2 en la corriente 4. ¿Flujos? ¿Flujos? María, 0. Cero. ¿Y relaciones adicionales? 0. Sumamos y nos da 2. ¿Listo? 2. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Fíjense que los grados de libertad simplemente los construimos como lo veníamos haciendo, unidad por unidad. Eso no tiene Profe, pierde, ¿no? Dime. esto se arregla al final, ¿cierto? O sea, aquí que en su especificado se arregla al final. Ya miramos. Tranquila, Tania. Vamos despacio, ¿listo? Ya miramos. Ya la vamos a analizar y ya revisamos a ver qué podemos hacer. Listo. Los grados de libertad para el proceso los voy a hacer yo, porque esos son los que van a cambiar, ¿no? Esos son los que todavía yo no sé cómo se hace, ¿ok? Entonces, los grados de libertad del proceso se hacen de la siguiente manera. ¿Cómo cuento las variables independientes? Entonces diría, pues sume todo. No, no se puede sumar las variables independientes. Lo que hay que hacer es ir corriente por corriente contando cuántas variables tengo en cada corriente. ¿Listo? Entonces en la corriente 1 tengo 3, más 3, 6, más 3, 9, 12 y 3, 15, ¿no? Entonces simplemente voy corriente por corriente contando variables. Eso es todo. Listo. ¿Cuántos balances puedo hacer? Pilas porque esto es lo diferente, ¿no? Esto es lo diferente. ¿Cuántos balances puedo hacer? Entonces, como les digo, nosotros no es que hagamos balances para el proceso, no. Para poder conocer la distribución de flujos en el proceso, lo que hacemos es balances en la unidad 1 y balances en la unidad 2. En ese orden de ideas, lo que yo tengo que contar como número de balances independientes es cuántos balances puedo hacer en la unidad 1 y cuántos balances puedo hacer en la unidad 2. Y los sumo. ¿Ok? Entonces, en la unidad 1 puedo hacer 3 balances, en la unidad 2 puedo hacer 3 balances, en total puedo hacer 6 balances. ¿Ok? Porque es la forma en que vamos a resolver el problema. Listo. ¿Cuántas composiciones hay en el proceso? Entonces usted dice, súmelas, así igual que los balances. No se pueden sumar. ¿Ok? Porque si usted las suma, le daría 8, ¿cierto? En cambio, si usted va corriente por corriente contando cuántas composiciones hay, entonces en la corriente 1 me especifican 2, en la corriente 2 me especifican 2 y en la corriente 3 me especifican 2. En total son 6. Si usted las sumara son 8. ¿Y por qué nos daría 8? Porque estaríamos contando 2 veces las composiciones de la corriente 3, ¿no? En la unidad 1 me especifican
4 composiciones, 2 de la corriente 1 y 2 de la corriente 2. Fíjense que ahí ya conté las de la corriente 3. Y en la unidad 2, 2 de la corriente 3 y 2 de la corriente 4. Entonces, si yo sumo las composiciones, estaría contando 2 veces las composiciones de la corriente 3. ¿Listo? Entonces, no vamos a sumar las composiciones. En realidad, lo único que se suman son los balances. De resto, todo hay que ir corriente por corriente contando, ¿ok? Contando. ¿Cuántos flujos me especifican? Uno solo, el de la alimentación. Dime, alguien me estaba diciendo algo por ahí, por favor. Una pregunta, profe. Yo sé que sería más complicado, pero una forma en la que también podríamos hallar las composiciones es sumando las de cada una de las unidades y luego restando las de la corriente intermedia. Sí, pero ¿para qué complicamos la cosa? Así como contamos las variables, pues podemos ir corriente por corriente contando las composiciones. Me parece un poco más fácil, pero si tú la quieres hacer así, también está bien, ¿no? También está bien. Pero me parece un poquito más complejo. Pero bueno, cada uno se da las mañas, digámoslo así, para hacer las cosas, ¿no? Lo importante es que queden bien. Si a ti te parece más fácil sumarlas todas y luego restar las intermedias, pues también está bien, porque el cálculo te va a dar. Entonces no hay problema. Relaciones adicionales no hay, ¿ok? Y los grados de libertad, en este caso, me darían 2. Sí, 2. ¿Listo? Perfecto. Voy con la unidad global. Entonces le voy a pedir a Neil. Neil, ayúdame, por favor. Voy a hacer los grados de libertad en la unidad global. ¿Cuántas variables tendríamos asociadas a ese proceso global, Neil? Neil Sebastián, ¿estás por ahí? Señor, Vamos a hacer los grados de libertad para la unidad global. ¿Cuántas variables independientes hay asociadas al proceso global? el estado global pues serían en sí las 9. No, pues, ¿Qué dice Paula? Mota. Paula, ¿cuántas variables tendríamos? Ahí se podría decir que 12. Sí, son 12. 12, sí, Perdón. señorita. o sea, Tenemos sí, 4 le estoy restando corrientes. el tres. Ajá, tenemos 4 corrientes, la 1, la 2, la 4 y la 5. Y en cada corriente hay 3 componentes, ¿no? Mire, benceno, tolueno y sileno. Entonces 3 por 4, 2. Ahí está. ¿Cuántos balances podríamos hacer, Neil? De balances podremos hacer Independientes. ¿Cuántos balances independientes serían unos 4. ¿Qué dice Paula? Paula Mota. 3, profe. 3, claro que sí. En cada corriente hay benceno, tolueno y sileno. Entonces recuerden que sí. podemos hacer un balance por cada componente. Listo. El cuarto balance es dependiente, ¿no? El cuarto es dependiente, no es independiente. ¿Cuántas composiciones, Neil? 4 también. Muy bien, 4. ¿Cuáles serían esas 4, Paula? ¿Cuáles serían esas 4 que me están especificando en la unidad global? La benceno, tolueno de entrada y la de benceno y tolueno de la salida. Ajá, sería benceno y tolueno en la corriente 1 y benceno y tolueno en la corriente 4. 1 y 4 hacen parte del global. ¿Ok? Flujos, Neil. Un solo flujo. Un solo flujo, Claro. no hay relaciones, sumamos, nos da 4, creo. Hasta ahí. Mariana Valentina, preguntas. No, profe. Correcto todo. Karen Natalia, preguntas. No, señor. Listo. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Listo. Entonces ya sabemos cómo contar. Fíjense que lo único diferente para contar es el proceso, ¿no? Eso es lo único diferente. El resto es como si fuese una sola unidad. Ok. Vamos. ¿Qué quiere decir que el proceso tenga 2 grados de libertad? Quiere decir que no puedo resolver o no puedo encontrar el valor de todas las variables del proceso, ¿no? Es imposible conocer el valor, ¿ok? En ese caso,
tenemos dos opciones. Una es que hace falta especificar alguna composición, algún flujo o alguna relación adicional. Esa es una opción. O la segunda opción es que hay más variables de las que debería tener el proceso. ¿Ok? Entonces ahí, pues simplemente, si intentáramos resolverlo, solo encontraríamos el valor de algunas variables, no de todas. Siguiente, ninguna unidad me da 0. Eso quiere decir de alguna forma que tengo algo mal. O que me falta información o que coloqué más variables de las que debía. ¿Ok? Entonces, con esa información que yo tengo disponible acá, con el enunciado, la información que está en el enunciado, pues simplemente, fíjense que el proceso me da 2. Es imposible resolverlo. Bueno, sí lo resolvemos, pero no encontramos el valor de todas las variables. Entonces, claro, como el ejercicio me dice, mire la figura, que es que ahí muestro las variables y las composiciones especificadas. Eso quiere decir que parte de la información del proceso está descrito en el diagrama. Entonces, con esta información que está aquí, no es posible construir completamente el diagrama de flujo de forma correcta, ¿no? Entonces vamos a compararlo con el que nos dio el ejercicio. ¿Listo? Vamos a compararlo. Aquí el ejercicio me da, me da un diagrama, lo voy a mover para abajo y lo vamos a mirar a ver en qué erramos, qué quedó mal. ¿Listo? Listo, ahí va. Ahí va. ¿Qué nos quedó mal? ¿O qué está diferente? El sileno. El sileno del flujo 2. Y el benceno de la corriente 5. Ajá. Ok, listo. Bueno, entonces fíjese que ese diagrama que me da el ejercicio o el libro me dice que no hay sileno. Entonces, ay, Tania tenía razón. No hay sileno acá, ¿no? No hay sileno. Entonces, claro, si quito el sileno de acá, entonces inmediatamente los grados de libertad cambian, ¿no? ¿Qué otra cosa no hay? No hay benceno en los fondos de la unidad 2. Ay, no hay benceno. ¿Ok? Entonces los grados de libertad cambian. Una pregunta, si llegado al caso, en el ejercicio no nos dicen, no, o sea, el ejercicio en sí tiene que especificarnos si entra o no, porque si no nos dan en la figura donde estamos mirando si entra o no el seno, o si, perdón, si sale, porque ahí lo que está diciendo es que pues si no sale, entonces queda completamente en el proceso, ¿no? Si no lo llegan a dar, no lo tienen que haber anunciado como tal, ¿no? Claro que sí. Ese es el punto a donde quería llegar, Pedro. Que para estar completamente seguros de que no hay sileno, en la corriente 2, el ejercicio debería decírmelo. Entonces, ¿qué hizo falta? ¿Qué hizo falta en el enunciado? Pues que el enunciado dijera, la corriente de destilado de la primera unidad no contiene sileno, ¿ok? Y la corriente de residuo de la segunda unidad no contiene benceno. Si eso dijera en el enunciado, pues yo llegaría al diagrama de flujo que ellos me muestran, ¿ok? Pero en vez de decirme eso, Pedro, me dieron el diagrama. Entonces, hay esas dos opciones. Vamos a encontrar ejercicios en el libro, donde parte de la información está en el enunciado y parte de la información está en el diagrama. Cuando no nos dan el diagrama de flujo, toda la información debe estar consignada en el enunciado, ¿ok? Y si no, es imposible borrar aquí el sileno si no me dicen, y es imposible borrar el benceno aquí si no me dicen, ¿ok? Si yo los quito sin saberlo, pues yo estoy asumiendo que no hay, ¿ok? Pero no tengo la certeza de que no hay. Entonces, ese es el punto, ¿no? Eso es lo que quería que hiciéramos, ¿no? Que estén pendientes de eso. Si no me dan diagrama de flujo, toda la información debe estar consignada en el enunciado del problema. ¿Listo? Lo que no podemos hacer es caprichosamente quitar compuestos, ¿no? Caprichosamente no lo podemos hacer. Eso no lo podemos hacer. En dado caso de que el problema no me diera este diagrama,
este diagrama de acá, lo voy a quitar, supongamos que no está, de que el problema no me lo da, pues yo no puedo quitar componentes y tratar de resolver el problema, ¿no? Sino que me tocaría intentar en ese caso resolver el problema tal y como está, ¿ok? Pero eso es otro tipo de ejercicio, ¿no? Ya cuando uno ya conoce y tiene cierta información o cierto conocimiento, pues uno intentaría empezar a modificar lo que cree que está mal, ¿no? Pero de entrada hasta ahora estamos aprendiendo a cómo se hacen los balances, entonces digamos que la información debe estar completa para que no haya ningún problema con el balance. ¿Listo? Ok, entonces vamos a corregir los grados de libertad. ¿Listo? ¿Quién me quiere ayudar? ¿Cuáles grados de libertad? En la unidad 1, ¿qué quitamos? ¿Qué corregimos? El 9. Independientes. Las variables independientes. Ya no son 9, ¿no? Son 8. Perfecto. Y entonces los grados de libertad ya no me dan 1, sino que me dan 0. Ah, está especificado. Listo. Ok. En la unidad 2, quito también ese 9 y pongo un 8, ¿cierto? Porque aquí ya no habría benceno, entonces tendría 3, 6 y 2, 8 variables. Y entonces los grados de libertad ya no me dan 2, sino que me dan 1. ¿Listo? Ok. En el proceso, ya no hay 15 variables. ¿Cuántas hay? 13. 13, porque quitamos benceno de la corriente 5 y sileno de la corriente 2. Entonces los grados de libertad ya no me dan 2, me dan 0. Proceso especificado. ¿Listo? Y en el global se afecta o no se afecta? Sí se afecta. Sí se afecta. ¿Cuántas variables tendría entonces? 10. 10, muy bien. Y los grados de libertad entonces ya no me dan 4, sino me dan 2. ¿Listo? Entonces en este caso el problema no era las especificaciones, sino que yo puse más variables de las que debía. ¿Listo? Pregunta tonta. ¿En todas las casillas me debe dar 0? ¿En todas las casillas me debe dar 0? No. No. No necesariamente. ¿Correcto? No es una condición. No es una condición. Todas las casillas no deben dar 0. ¿De cuál debo estar pendiente? De la del proceso. Esa generalmente me tiene que dar 0. Porque 0 en el proceso indica que puedo resolver el problema y que el problema tiene una sola solución. ¿Ok? Ese es el que más me importa, ¿no? Este es el que más me importa. Usted póngale cuidado a este, que ese es el que me dice si está bien o está mal. Listo. ¿Qué información entonces me da que una unidad me dé grados de libertad 0 y que una unidad me dé grados de libertad 1 o 2? ¿Qué puedo yo entender de eso? A ver, que ya vieron la materia. La segunda unidad no tiene ningún flujo especificado. Eso es un Bueno. problema, ¿no? Pues nos había dicho. Bueno, Pues- en segundo no hay un flujo. ¿Pero qué quiere decir, por ejemplo, que la unidad 1 tenga grados de libertad 0 y que la unidad 2 tenga grados de libertad 1? Que puedo empezar por ahí y me va a dar información. Claro que sí, Luis. Que los balances que voy a hacer tengo que empezarlos por la unidad 1. Entonces, ¿siempre la unidad 1 debe dar grados de libertad 0? No necesariamente, porque No puede dar necesariamente. la unidad 2. No, pero Exactamente. en eso- Muy bien. Entonces, para resumir la información es, la unidad que me dé 0 quiere decir que por ahí tengo que empezar la solución del problema. ¿Ok? Entonces, los grados de libertad de cada unidad me van a permitir construir lo que yo voy a llamar la secuencia de la solución. ¿Ok? ¿Cómo voy a resolver el problema? Ah, pues primero voy a hacer balances en la unidad 1 y muy seguramente, ya lo vamos a verificar o no, voy a hacer grados de libertad, voy a pasar a hacer balances en la unidad 2, ¿no? Eso es la secuencia. Primero hago balances en la unidad 1, ¿por qué? Porque los grados de libertad me dan 0. Cuando yo haga balances en la unidad 1, muy seguramente voy a poder pasar a la unidad 2. Ya les voy a explicar eso, cómo se ve o cómo se analiza. ¿Listo? Eso es. Entonces, otra vez, no todas las unidades me tienen que dar 0. El proceso me tiene que dar obligatoriamente 0. Y ojalá alguna de las otras unidades me den 0.
Y la que me dé 0, por ahí tengo que empezar a resolver el problema. Eso es lo que me está diciendo la tabla de grados de libertad, ¿no? Esa es la información que uno lee o que uno entiende. No son solo números, no, sino que eso me está diciendo algo, ¿no? Oiga, empiece a hacer balances por la unidad 1, no vaya a ser cabezón de empezar por el global porque ahí no va a tener, ahí va a tener problemas para solucionar, ¿no? Eso es lo que me está diciendo en otras palabras. Por aquí, Profe, una uno de sus pregunta. compañeros, Jonathan, sí, adelante. Si el resultado me diera negativo, ¿lo podría trabajar así? ¿Qué pasa si el problema me da negativo, muchachos? Hay más composiciones especificadas, flujos y relaciones de las que yo necesito. En ese caso, tendría solución múltiple. ¿Que lo puedo solucionar? Claro, lo voy a poder solucionar. Pero voy a tener más de una solución. ¿Qué quiere decir más de una solución? Por ejemplo, que la composición de tolueno me va a dar dos valores diferentes. Me va a dar 80% y me va a dar 75%. Voy a tener diferentes valores para una sola variable. ¿Eso de qué va a depender? Pues de los datos que yo tome para resolver el problema. Entonces, ¿se puede resolver el problema si tengo grados de libertad negativos? Sí se puede resolver, pero voy a tener más de una solución, ¿no? Si los grados de libertad me dan -1, voy a tener 2 soluciones. Si me dan -2, voy a tener 3 soluciones y así sucesivamente. Profe, Johan. ¿puede existir un caso en el que el balance de procesos es de 0, pero que los grados de libertad no lo den, ningún proceso de 0? Sí, existen. Y vamos a hacer balances parciales por cada unidad. ¿Sí? No, ojalá alguna unidad de 0, pero puede que queden 1, 2 y 3 o 1, 1, 2. Pero lo importante es que el proceso es 0. Si el proceso da 0 es porque lo podemos resolver todo. Podemos encontrar el valor de las variables, de todas las variables. El valor de todas las variables. Buena pregunta esa. Sí hay ejercicios donde ninguna de las unidades da 0, pero el problema se puede resolver. Más adelante vamos a mirar un poquito algún tipo de esos casos. ¿Listo? Por acá Jonathan me dice que no entendió los grados de libertad del proceso. Entonces vamos a repetirlos. ¿Listo? Vamos a repetirlos para todos y especialmente para Jonathan. ¿Listo? Entonces, ¿cómo cuento los balances, las variables, Jonathan? Simplemente voy corriente por corriente contando cuántas variables tengo, ¿no? Entonces, en la corriente 1 hay 3 variables, en la corriente 2 hay 2, en la corriente 3, 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, 3, 6, 9, 10, 11, 12 y 13. Ahí están las 13 variables. ¿Cuántos balances hago en el proceso? Como el proceso se resuelve haciendo balances en una unidad y luego en la otra unidad, entonces lo que tengo que pensar es cuántos balances puedo hacer en la unidad 1 y cuántos en la unidad 2. En la unidad 1 tengo 3 compuestos, puedo hacer 3 balances, en la unidad 2 también, entonces 3 y 3, 6. Esos son los 6 balances. ¿Cuántas composiciones independientes me especifican? Al igual que las variables, pues vamos corriente por corriente contando. En la corriente 1 hay 2 especificadas, en la corriente 3 hay 2 especificadas, en la corriente 4 hay 2 especificadas, 2, 4 y 6. Y ahí están las 6 composiciones. Me especifican un solo flujo, que es el de alimentación, y no hay relaciones adicionales. ¿Listo, Jonathan? ¿Queda un poquito más claro, Jonathan? Listo. Perfecto. Vamos. Listo, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues a resolver el problema, que es lo más fácil. Usted va a decir, ¡ay, qué solución tan boba! Sí, porque la solución es muy sencilla. Yo les he dicho a usted que la matemática de los balances de masa es muy sencilla, es muy fácil. Hacer balances es lo más fácil que hay en la vida. Es lo más fácil. ¿Qué es lo difícil? Construir un diagrama de flujo, eso es difícil. Construir unos grados de libertad, eso es complicado, ¿no? Pero las matemáticas son lo más sencillo, ¿no? Colocar ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones lineales, pues es muy fácil resolverlas, ¿no? Muy fácil resolverlas.
Bueno, voy a empezar por acá. Entonces, para que me quede ordenadito, voy a dividir aquí la cuadrícula, o bueno, el tablero, para poderlo hacer. Listo. Entonces quedamos, ¿no? ¿Qué dice la tabla de grados de libertad? Por favor, comience por la unidad 1. Entonces, cuando tenemos unidades múltiples, por favor, coloque dónde va a ser los balances, ¿no? Entonces, balances en la unidad 1, por ejemplo. ¿Listo? Para poder saber, para que alguien que quiera leer sus respuestas o calificarle su examen pueda saber usted qué es lo que está haciendo. Listo, estrategia. ¿Cuál es el primer balance que puedo hacer? O que debo hacer, o que me sirve hacer. Porque de poder puedo cualquiera. Bueno. ¿El del sileno? El del sileno, muy bien, el del sileno. Entonces, una de las estrategias es haga primero el balance del componente que aparece en el menor número de corrientes. Entonces, fíjese que el sileno no sale en la corriente de destilado de la primera unidad. Entonces, ese es un potencial candidato. No siempre funciona, pero ese es un potencial candidato. En este caso, sí nos sirve hacer balance de sileno, porque conozco cuánto entra de sileno, conozco la composición del sileno en la corriente 3, entonces voy a poder calcular el flujo 3, ¿no? Entonces, voy a escribirlo. ¿Cuánto entra de sileno? Entra 0,5, que es la composición, multiplicado por 1000, que es el flujo. Composición por flujo total me da flujo parcial o la cantidad de sileno que entra a la unidad. Igual a lo que sale. No sale en el destilado, pero sí sale en los fondos, que sería 0,625 multiplicado por N3, ¿no? El flujo 3. Ahí está. Entonces esto me daría 500 dividido entre 0,625 y eso sería igual a N3. Fíjense lo que le dije, conozco composición y flujo de la corriente 1, conozco la composición en la corriente 3, pero no sé el flujo. Entonces voy a calcular el flujo. ¿Cuánto nos daría N3? 800. 800, profe. 800. En unidades de libras mol hora. Ahí está. A mí me gusta colocarle un cuadrito a la respuesta. No sé por qué, pero me gusta hacer. ¿Listo? Para señalar. Listo. Entonces ya conocemos el flujo 3. Listo. Ya conocemos el flujo 1 y conocemos el flujo 3. ¿Qué balance me conviene hacer? ¿Total? El total. Pero el total alrededor de la unidad 1, ¿no? Entonces vamos a hacer el balance total alrededor de la unidad 1, porque estamos haciendo balances en la autorrestauración. ¿Cómo sería? Pues lo que entra, mire, igual a lo que sale. Por la corriente 2 todavía no conozco el flujo, más lo que sale por la corriente 3, que acabamos de decir que es 800, ¿no? Entonces N2 es igual a 200 libras mol hora. Listo. Ok, por acá nos pregunta Nelson que por qué la composición del sileno es 62.5. ¿Quién quiere contestarle, por favor? Porque ya tenemos los datos, la suma tiene que dar el 100%. Ok. Nelson, fíjate una cosa. Aquí en la corriente 3 tengo 2,5, no sé si es que lo escribí de pronto mal o de pronto no se alcanzaba a ver. 2,5% de benceno y 35% de tolueno. Entonces la suma me debe dar 100, ¿no? La suma me debe dar 100. Entonces creo que ahí nos quedó bien la suma, ¿no? Dice que debe dar 2,5, Valentina. Sí, exacto. Sí. No se veía bien la coma. Entonces, pues, sí, aquí es 2,5 y no 25, ¿no? Ok. Aquí en el enunciado lo dice, para que esté más claro. Aquí dice 2,5 de benceno. 2,5 de benceno y 35 de tolueno. Listo. Ok. B es 2,5. Ok, listo. Ya, sigamos. Creo que ahí ya solucionamos el plano. Perfecto. Entonces ya tengo el flujo 1, tengo el flujo 2 y tengo el flujo 3. ¿Qué me hace falta por conocer?
Alguna de las dos composiciones, ya sea la de benceno. Alguna de las dos composiciones, benceno o tolueno, así como dice Luis. Entonces, por ejemplo, hagamos balance de benceno, que Profe, ¿no se sería supone mejor que... el benceno que ya está componente de todo el proceso? Ajá, podemos hacer el de benceno o el de tolueno, nos da igual, mire. Conocemos la composición de benceno y tolueno a la entrada, benceno y tolueno en la corriente 3, y pues no conocemos la composición ni de benceno ni de tolueno en la corriente 2. Entonces, da igual si hacemos balance de benceno o balance de tolueno, da igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacemos balance de benceno. Entonces, balance de benceno sería 0.2 por 1000, composición por flujo total, eso sería lo que entra de benceno, igual a lo que sale. Entonces, sale por el destilado. Entonces, sería la composición en la corriente 2 del benceno, multiplicado, esa no la conozco, por el flujo 2 que lo acabamos de calcular, que nos dio 200. Listo. Eso es lo que sale por el destilado. Más lo que sale por el residuo, que sería 0.025, que es la composición del benceno, multiplicado por 800, que es el flujo de esa corriente. Ok. Listo. Entonces me daría miércoles. Me daría que esto da, bueno, 200, ¿cierto? Menos, ¿cuánto da 0.025 por 800? 20. 20, gracias. Menos 20 dividido entre 200, ¿ok? Es igual a la composición en la corriente 2 del benceno. ¿Cuánto me daría? 0.9. 0.9. 0.9. Listo, ahí está. Perfecto. Listo, ya tengo la composición de benceno. Entonces, como la suma de los dos me debe dar 100%, ya no necesito hacer un balance, ¿cierto que no? Simplemente para calcular el porcentaje de tolueno sería que la composición en la corriente 2 del tolueno va a ser igual a 1 menos 0.9. 1, la sumatoria debe darme 1 menos 0.9, que es la composición de benceno. Eso me da 0.9. Ahí está. Fíjense que la solución es muy sencilla, muy fácil. Listo. ¿Preguntas hasta ahí? Ángelo, preguntas. Ángelo Jaimes, ¿tienes alguna pregunta hasta ahí? No, profe, todo bien. Listo, gracias. Perfecto. Ok, entonces fíjese que hicimos los balances alrededor de la unidad 1 y encontramos las variables desconocidas asociadas a esa unidad 1. ¿Cuáles eran las variables desconocidas? El flujo 2, la composición de benceno, la composición de tolueno y el flujo 3, ¿no? Es decir, encontramos el valor de 4 variables, ¿ok? Solo que el valor de esas 4 variables, solamente 3 son valores de variables independientes, ¿no? Es decir, si yo conozco el valor de la composición de benceno, pues la composición de tolueno queda especificada. Entonces, el valor de la variable composición de benceno es una variable independiente, conocida ahora. El flujo 2 es un flujo conocido ahora y el flujo 3 es un flujo conocido ahora. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Presten atención, que esto es bastante importante porque el ejercicio es sencillo, entonces usted lo puede entender más fácil. Quiere decir que ahora esas variables que conozco, ¿ok? Después de hacer los balances en la unidad 1, van a reducir los grados de libertad de las demás unidades. ¿Ok? Entonces, fíjese, en la unidad 2 yo tenía un grado de libertad. ¿Ok? ¿En cuántos grados de libertad se reduce la unidad 2? Es decir, ¿cuántas variables que intervengan en la unidad 2 ahora yo las conozco? Ahora ya no son incógnitas, sino que ahora son conocidas.
¿Cuántas variables? De estas que encontramos Reduce acá. a ceros, porque ya tiene un flujo especificado, que sería el de la corriente 3. Ajá. ¿Alguien más? ¿Qué conozco ahora de la unidad 2? El flujo 3, fíjese. El flujo 3. El flujo 2 no hace parte de la unidad 2. Y la composición de benceno en el destilado no hace parte de la unidad 2. ¿Ok? Entonces, la variable que conozco ahora, que es el flujo 3, modifica los grados de libertad de la unidad 2. Entonces, es como si ya conociera una variable más. Entonces, aquí le voy a poner un -1. Y eso quiere decir que los grados de libertad ahora, después de hacer balances en la unidad 1, son 0 para la unidad 2. ¿Eso qué quiere decir? Ah, bueno, la secuencia de solución, que luego de hacer balances en la unidad 1, continúo a la unidad 2. ¿Ok? Continúo con la unidad 2 para poder hacer, o para poder completar las incógnitas que me hacen falta. ¿Ok? Profe, ahí el Pregunta. proceso no me cambia nada. Así ya No, el conozco. proceso no, porque el proceso es 0. El proceso, Ok. el proceso de entrada es 0, quiere decir que ya puedo resolver el problema. ¿Listo? Pregunta, ¿será que en vez de ir a la unidad 2, puedo ir a la unidad global? Sí. Entonces, vamos a ver los grados de libertad. Los grados de libertad en la unidad global me dan 2. De las variables que yo acabo de encontrar aquí, ¿cuántas están relacionadas con el proceso global? 2. El flujo 2 y alguna de la composición. Ajá, 2, que son el flujo 2 y la composición de benceno. Eso quiere decir que los grados de libertad en el global, después de hacer balances en la unidad 1, me van a dar 0. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces yo podría, en vez de hacer balances en la unidad 2, puedo ir al global. Entonces ya es lo que yo quiera hacer. ¿Ok? Si yo quiero ir al global, voy al global. Si quiero ir a la unidad 2, voy a la unidad 2. Esto que está acá se llama secuencia de solución. ¿Cuál es la secuencia de la solución de este problema? Primero resuelvo balances en la unidad 1 y luego voy a la unidad 2, o primero en la unidad 1 y luego voy al global. Eso es lo que llamamos secuencia de solución. ¿Ok? Aquí es muy sencillo porque tengo 2 unidades nada más. Pero cuando les presente un ejercicio con 7, 8, 9 unidades, entonces la secuencia de solución se pone interesante, ¿no? ¿Cómo logro establecer la secuencia de solución? Actualizando los grados de libertad, ¿no? Haciendo los grados de libertad y viendo, bueno, yo después de hacer balances en la unidad 1, pues voy a encontrar el valor del flujo 2 y una de las composiciones y el flujo 3. Entonces, y empezamos a hacer el análisis que acabamos de hacer, ¿ok? Eso lo vamos haciendo a medida que vamos avanzando con los ejercicios, ¿ok? Entonces, muy seguramente les voy a preguntar, ya sea en los talleres o en las evaluaciones que vayamos a hacer, ¿cuál es la secuencia de solución? ¿Ok? Eso abre un poquito la mente porque cuando usted establece la secuencia de solución quiere decir que el estudiante ya sabe cómo resolver el problema. ¿Ok? Y es el primer paso. El primer paso es saber cómo lo voy a resolver. El segundo paso es resolverlo, es decir, escribir matemáticas, ecuaciones, calcular cosas, que es lo menos importante, pero hay que saberlo hacer bien también. Listo. Preguntas. Hasta ahí. Angie, Jaramillo. Jorge Esteban, ¿quedó claro? Profe, ¿el proceso se realiza como para tener una constancia de que yo puedo resolver el problema o puedo utilizarlo? ¿El proceso? ¿Los grados de libertad del proceso? Los grados de libertad del proceso sirven para, antes de que yo empiece a hacer el problema, saber si eso tiene solución única o no. Esa es la herramienta fundamental de los grados de libertad del proceso. Esto tiene que darme 0 para yo poder empezar a hacer el proceso, el problema, o resolverlo. Y si no, si yo sé que no tiene solución, ¿para qué me pongo a hacer? O si yo sé que tiene solución única, es decir, que hay especificaciones mal hechas, entonces ¿para qué me pongo a hacerlo? ¿No? Ese es el punto. Entonces, en vez de perder un montón de tiempo tratando de resolver el problema, los grados de libertad simplemente me dicen, oiga, no se puede hacer.
¿Para qué lo va a hacer si no se puede? O hay información que está mal. Entonces, primero, pues uno revisa qué información podría cambiar o qué puede hacer antes de intentar resolver, ¿no? Y no perder el tiempo tratando de, por ejemplo, uno se podría gastar 2, 3 horas intentando encontrar el valor de una composición, pero los grados de libertad le dieron 1. Entonces usted ya sabe que mínimo 2 valores de 2 variables no va a poder conseguir. Entonces usted dice, ah, no, pues es que ya no puedo hacer más, ¿no? Entonces, eso le da una idea de lo que va a encontrar en el desarrollo del problema, simplemente. Y de entrada me tienen que dar 0 para que yo pueda resolver o pueda encontrar el valor de todas las variables. Para eso está. Listo. Bueno, entonces, ¿a dónde hacemos? ¿Vamos al global o vamos a la unidad 2? ¿Qué quieren hacer? Al global. ¿Cualquiera? Al global, vamos al global, listo. Vamos a hacerlo en el global. Entonces voy a escribir acá global, ¿no? Balances en el global. Vamos al global. Listo. De entrada, una cosa, muchachos. Ustedes pueden utilizar este diagrama que está aquí para guiarse de los balances en el global, ¿no? Generalmente nosotros no lo hacemos porque como uno ni siquiera traza esta línea, sino que uno ya imaginariamente ve el proceso global, ¿no? Uno ya sabe que el proceso global tiene la corriente 1, la 2, la 4 y la 5. Si usted no es capaz de verlo, puede hacer el dibujito, que es más fácil mientras se acostumbra a hacerlo, ¿ok? Entonces no hay ningún problema. Si usted lo quiere hacer con el, quiere hacer un dibujo o un diagrama de flujo para el proceso global, hágalo. Si usted ve que es necesario o si usted ve que usted lo necesita para poder hacer los balances, ¿ok? Si no, pues no es necesario que lo haga, es decir, no es obligatorio que usted dibuje la unidad global, a menos que se la pida. Listo, vamos por el global. En el global, ¿qué balance me serviría hacer? ¿Qué balance me serviría hacer? De benceno. El de benceno, ¿cierto que sí? Claro que sí. Puede ser el de benceno. Si hacemos el de benceno, mire, póngale que vamos a empezar a analizar, antes de hacer, vamos a empezar a analizar. Si hago balance de benceno, ¿qué variable voy a encontrar? ¿El valor de qué variable? N4. Muy bien, de N4, exactamente. Exactamente. Entonces voy a hacer balance de benceno y voy a encontrar N4. ¿Listo? Bueno, voy a correr un poquito para acá. Listo. Entonces, ¿cuánto entra de benceno? Bueno, lo voy a hacer abajo porque me queda un poquito más largo. Entonces sería 0.2 por 1000, que es lo que entra en la corriente 1. Sale por la corriente 2, entonces igual a, ¿cuánto nos dio la composición? 0.9. 0.9 por, ¿cuánto nos dio el flujo 2? 200. Listo. Más, ¿ok? Lo que salió por la 2 ya, lo que sale por la corriente 3, 0.08, que es la composición del benceno, por N4. Y ahí está la variable que me hace falta, N4. ¿Listo? Entonces esto me da 200, ¿cierto? Menos 9 por 2, 18, 180, dividido entre 0.08. Y eso sería igual a N4, despejando N4, ¿no? ¿Cuánto me daría N4? 250. 150. 250. 250. Eso, gracias. 250. Libras, mol, hora. Excelente. Listo. Ya, de aquí para allá ya está fácil. ¿Qué balance sigue? El balance total. El balance total, pero alrededor de la unidad global. ¿Listo? No se confunda. El balance total alrededor de la unidad global. Entonces me quedaría 1000, que es lo que entra. 1000, que es lo que entra, es igual a lo que sale por la corriente 2, 200. Más lo que sale por la corriente 4, lo acabamos de calcular, 250. Más
Lo que sale por la corriente 5, que es la variable incógnita, N5. Entonces N5 nos daría 550 libras mol hora. Perfecto, ahí está. Siguiente balance. Ya nos da igual hacer tolueno o sileno, ¿no? Porque el tolueno y el sileno están... Ah, no, mentiras. Nos serviría hacer sileno, cuál. ¿no? Sí, claro, mejor el sileno. Porque el sileno no está en la corriente 2. Entonces ahí nos ahorramos una parte. El sileno no está en la corriente 2. Entonces ahí me ahorro una parte. Vamos a hacer balance de sileno. Listo. Balance de sileno. Entonces, balance de sileno. Lo que entra de sileno. 0,5 por 1000. Igual a, sileno no sale por la corriente 2, sileno sí sale por la corriente 4, entonces sería 20%, 0.2 por, ¿cuánto nos dio? N4, 250, más el sileno que sale por la corriente 5, entonces sería, bueno, la composición de sileno en la corriente 5 multiplicado por el flujo 5 que nos dio 550. Por favor revisen que esté bien. Esto me daría 500 menos, esto me daría 50. Sí, señor. Creo, dividido entre 550. Eso sería igual a la composición en la corriente 5 de sileno. ¿Listo? Eso me debe dar 81.8. 81.8. Listo. Perfecto. Ahí está. Perfecto. ¿Qué nos hace falta? Simplemente nos hace falta la composición de sileno, ya la tengo. Me falta la composición de tolueno en esa corriente. Entonces ya sabemos que la sumatoria me debe dar 1 o 100%. Por lo tanto, para el tolueno sería que la composición en la corriente 5 de tolueno es igual a 1 menos 0.818. Y eso me da 0.182, ¿cierto? Ahí está. ¿Listo? Eso es todo. Se finí. Se acabó el problema. Karim, ¿preguntas? No, señor. Carlos Gutiérrez, ¿preguntas? Angie Rojas, ¿preguntas? Listo. Bueno, Carlos. Tranquilo. Listo, Angie, gracias. Eso es todo, muchachos. ¿Cómo les pareció? ¿Difícil? Súper fácil, ¿no? Obviamente es un ejercicio sencillo. Pero bueno, ahí está la solución, ¿no? Lo más importante de este ejercicio es que usted logre hacer la tabla de grados de libertad, ¿no? La solución, fíjese, imagínese que sea una sola unidad y simplemente hace los balances. ¿Ok? ¿Cómo resolvimos el problema? Fíjese, hicimos balance en la unidad 1 y luego hicimos balance en la unidad global y se acabó el problema. Fíjense que no fue necesario hacer balances en la unidad 2, ¿no? No fue necesario, ¿por qué? Pues porque ya conocíamos todos las incógnitas, entonces no fue necesario. Por eso el balance global, ya para terminar, por eso el balance global es el comodín. Yo puedo utilizar el balance global para resolver el problema, pero el balance global va a reemplazar los balances de alguna unidad. ¿Ok? Entonces, en teoría, si tengo 2 unidades, tengo que hacer balances en 2 unidades para resolver el problema. Puede ser balances en la unidad 1 y el global, o balances en la unidad 1 y en la unidad 2.
según la secuencia de solución que nosotros hicimos. ¿Listo? ¿Queda claro? Valentina Meneses. Bueno, Tomás Felipe, ¿alguna pregunta? Por mi parte no, profe. Listo, perfecto. Eso es todo. Bueno. Listo, por acá nos profe. escribe alguien. Hola, profe, para decirle que al inicio no puede levantar la mano, pero yo sé enviarte. Listo. Bueno, vale. Dígame, Jonathan. ¿Estos ejercicios usted los sube al módulo? Estos ejercicios se los comparto ahí al grupo de WhatsApp como PDF, como lo hicimos anteriormente, ¿vale? Bueno, gracias, profe. Listo. Profe, Bueno, eso una es todo. pregunta. Dime. Dime, Carita. ¿Usted tiene hora de consulta? Claro que sí tengo hora de consulta. Fijémosla de una vez. ¿Cuándo podemos hacer la hora de consulta? A ver, yo tengo libre los viernes en la tarde, jueves en la tarde. Bueno, cualquiera de esos 2 días. Jueves en la tarde o viernes en la tarde. Los lunes después de las 4 o los martes después de las 4 también. La idea es que sea una hora que nos convenga a todos, ¿sí? Lo que podemos hacer es que hacemos un formulario, preguntamos cuál les sirve. Generalmente a las 6 de la tarde tienen clase, muchachos, ¿no? Por mi parte, sí, profe, varios días. Sí, profe, de martes Sí, a profe, viernes. a mí también. La recirculación la vemos en la próxima clase, ¿vale? Eso es otra cosa un poquito diferente, ¿vale? Por ahora, sin recirculación. Luego miramos lo de la recirculación, el bypass, etcétera, etcétera. Vamos por pedacitos. La próxima Profesor, clase hablamos de eso. usted había dicho algo acerca de que pues íbamos a estar en una clase y usted iba a ir resolviendo el taller. ¿Eso sería para la próxima semana? Eso sería, Luis, si la próxima clase todos me entregan el taller, lo hago durante la clase. ¿Ok? Si no, pues continúo con otras cositas que tengo por aquí en la hoja. Precisamente, miren, ya tengo unidades múltiples aquí con recirculación. Aquí tengo un ejercicio con recirculación. Luego vamos a ver unidades múltiples con una corriente de derivación. Tengo un ejercicio con derivación y así sucesivamente, ¿no? Entonces, dependiendo de ustedes, como esta semana yo no puedo exigir nada porque entonces se me delican los estudiantes, entonces estoy esperando a ver si todos me lo entregan para el viernes. Si todos me lo entregan para el viernes, hacemos de una vez la solución de las dudas y de los ejercicios, ¿ok? Si no, pues esperamos para la próxima semana. Pedro, adelante. Señor. Y sobre el tema de la clase que no vimos. Esa la cuadramos para la próxima semana, ¿vale? Listo, profe. Listo. Bueno, pero entonces lo de la hora de consulta sí me interesa. Me interesa. ¿Cómo hacemos? A ver, sugerencias. Los escucho. Queremos hacer lo que hacer dice un usted, profe. formulario, profe. Y pues, ¿Hacemos un formulario? Bueno, yo voy a hacer el formulario, o bueno, sí. Y les voy a colocar el espacio donde yo tengo libre. ¿Listo? Y tratamos de buscar una hora que a todos nos convenga. ¿Listo? Bueno, eso entonces lo dejamos ahí. Ahora en la tarde voy a ver si alcanzo a hacer lo del formulario y lo revisamos el próximo viernes. ¿Listo? Eso sería todo, muchachos. Entonces, pues, nos vemos el viernes si Dios nos da vida y todo sigue bien. Los que hacen falta del taller, por favor envíenlo. A ver si el viernes podemos continuar con la revisión de ese taller. Muchas gracias para todos. Feliz día.